Bueno, continuando entonces con las revisiones y actividades académicas establecidas por la Sociedad de Anestesiólogos de Córdoba, en la mañana de hoy abordaremos el tema del manejo del dolor en el posoperatorio. En esta oportunidad, esta presentación será realizada por mi persona, Jorge Martínez López, residente de segundo año del posgrado de Anestesiología, vinculado a la Universidad del Sinuel de Charazañú, seccional Cartagena. En esta oportunidad contamos con la asesoría y el acompañamiento del doctor Juan Carlos de Giovanni Beaine. El doctor de Giovanni es médico anestesiólogo, egresado de la Universidad del Bosque, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos y actualmente labora en la clínica IMAT Oncomédica de Montería. Agradecemos al doctor de Giovanni y al doctor César Ríos el acompañamiento permanente durante la revisión de toda esta presentación. Iniciamos entonces declarando que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés relevante para el contenido de esta presentación y sin más preámbulo damos inicio a la misma. Entonces es importante tener en cuenta y destacar que actualmente existen altos índices de dolor posoperatorio no tratado. Los registros actuales reportan que más del 80% de los pacientes experimentan dolor en el posoperatorio. Ahora bien, de ese 80%, menos del 50% recibe un alivio adecuado según los informes en Estados Unidos. De ahí entonces la importancia que es un tema que deberíamos abordar de una manera bastante expedita. Y esto se debe a diferentes aristas. Una de ellas es que existen falta de protocolos adecuados. Miren ustedes que en Europa el 34% de los hospitales no evalúan el dolor, el 56% no lo documentan y aún así el 75% carecen de protocolos escritos para su manejo. Claramente esto impacta de manera negativa en los resultados del dolor en el posoperatorio y trae consigo la persistencia del dolor postquirúrgico. El dolor persistente afecta aproximadamente entre el 2 y el 10% de los adultos sometidos a cirugía. Pero ahora bien, hay algunos casos, como por ejemplo en cirugías en específicos, como son las mastectomías y las toracotomías, donde este porcentaje pasa del 10% a un 30 y 50% aproximadamente. Entonces, es importante destacar que existe un uso excesivo de opioides, pero realmente este es un punto que se debería tomar con pinza. Si nosotros medimos el consumo de opioides per cápita, históricamente se sabe que esto es uno de los indicadores del desarrollo de un país. Entonces, pues en Estados Unidos se habla de un exceso de opioides o un abuso de los mismos, pues regularmente están a la mano de todos o a la mano y están disponibles en casi todos los centros de salud. No es el caso de Colombia, que claramente pues el acceso no es el mejor y sin duda alguna esto repercute de manera negativa en el control del dolor quirúrgico. Esto a su vez trae consigo un impacto económico y en la calidad de vida. ¿De qué forma? Pues por supuesto si el dolor no se controla, genera discapacidad, reduce calidad de vida y tiene implicaciones económicas. ¿De qué tipo? Pues se establece la condición de dolor crónico. Dolor crónico que por supuesto va a requerir múltiples intervenciones, múltiples manejos, más atenciones y por supuesto más costos y más egresos al sistema de salud. Y un punto no menos importante a destacar es la deficiencia en la implementación de las técnicas avanzadas. Para nadie es un secreto que hoy por hoy la anestesia regional hace parte de la práctica anestésica moderna y de la forma más segura que podríamos brindarle a nuestro paciente las opciones alternativas para el manejo del dolor. Pero miren ustedes los registros que existen en donde las técnicas regionales son infrautilizadas. Miren que en Estados Unidos solamente el 12.1 de los pacientes que se someten a artroplastias reciben bloqueos periféricos. Entonces, realmente es una problemática bastante importante y es por eso que nosotros traemos para ustedes hoy un contenido que va a ser desarrollado de la siguiente manera. Hablaremos de la definición de dolor, hablaremos de la fisiología del dolor y vamos a hablar de cada una de las recomendaciones y procedimientos que hay en específico para algunos tipos de cirugía y en este caso quisimos traer para cirugía de mama, toracotomía, cirugía videotoracoscópica, cirugía colorectal por laparoscopia, cirugía colorectal abierta y artroplastia de cadera. Por supuesto que existen un sinfín de cirugías, no van a ser objetos de esta presentación. Quisimos enfocarnos en esta, pues porque realmente en nuestro ejercicio profesional y en nuestra
clínica y escenario de práctica, prácticamente engloba más del 70% de la programación quirúrgica. Posteriormente a eso hablaremos de las recomendaciones sobre algunos analgésicos y finalmente sobre las conclusiones. Entonces, iniciemos hablando del dolor. Según la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular. Dicho lo anterior, pues entonces tendríamos que saber cuáles son esos tipos de dolor que existen. Y en muchos libros y en muchas literaturas pueden encontrar que hay un dolor tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto lo viéndolo de una manera un poco general, definamos cada uno de ellos. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, nos referimos específicamente a ese dolor que es producto de un estímulo doloroso breve. Pero cuando hablamos de dolor inflamatorio, nos referimos a ese dolor que es consecuencia de un daño persistente o de un daño perseverante sobre un tejido. Ese tejido puede ser piel, músculo, huesos, vísceras, entre otros. Pero lo cierto es que esa noxa y ese estímulo agresor queda de manera persistente. Y cuando hablamos de un dolor neuropático, nos referimos a ese dolor producido por un daño neurológico, específicamente en el sistema nervioso, que puede ser tanto central como periférico. Dicho lo anterior, entonces ahora debemos conocer cuál es la clasificación del dolor, según su temporalidad, según los mecanismos fisiopatológicos, según su intensidad y según el orden taxonómico. Cuando hablamos de la temporalidad, quiero dejarlo muy claro y de manera muy precisa, el punto de corte son 3 meses. Menos de 3 meses es un dolor agudo, más de 3 meses es un dolor crónico. Pare de contar. Cuando hablamos de mecanismos fisiopatológicos, pues bueno, aquí podemos definir 3 tipos de dolor: somático, neuropático y visceral. Si hablamos de un dolor somático, nos referimos a ese dolor bien localizado y que la mayoría de veces es derivado de los receptores nociceptivos. Específicamente están ubicados en tejidos somáticos, ya lo habíamos dicho, piel, tejido conectivo, músculo, hueso, entre otros. Regularmente este dolor somático puede o no estar asociado a algunos signos en específicos, como lo son la inflamación, isquemia, daño tisular, entre otros. Pero si hablamos del dolor neuropático, pues bien, nos referimos a ese componente neurológico que puede afectar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Y este dolor se acompaña o puede manifestarse de algunas características clínicas, como lo pueden ser la alodinia, la disestesia, hiperalgesia, parestesias, entre otros. Y el dolor visceral, pues es ese dolor difuso, referido, es de difícil localización, pero que se origina específicamente en las vísceras, vísceras huecas. La característica principal de este dolor visceral es que está mediado por fibra C. Y si bien es cierto, como es de un componente visceral, pues en la mayoría de los casos podría acompañarse de síntomas autonómicos, como podrían ser sudoraciones, náuseas, vómitos, entre otros. Si hablamos de la intensidad del dolor, pues aquí tenemos la escala visual análoga del dolor, que va del 1 al 10. Si el puntaje es de 1 a 3, estamos frente a una categoría leve, de 4 a 6 moderado y mayor de 7 severo. Y cuando hablamos del orden taxonómico, pues nos referimos específicamente a un dolor de origen central y uno periférico. Y si hablamos del central, nos centramos o nos ubicamos específicamente en aquellos componentes del dolor que involucran la médula espinal. Entonces, dicho lo anterior, es importante saber cómo funciona esa fisiología o esa transmisión del dolor. Hablemos de esto de una manera muy superficial para que tengamos en cuenta qué es lo que ocurre con cada uno de los fármacos que vamos a mencionar. Para que usted en su organismo perciba un estímulo doloroso y haga consciente el dolor, tiene que suceder estos 4 pasos o estos 4 elementos que involucran el procesamiento del dolor, que son la transducción, la transmisión, la modulación y finalmente la percepción. Cuando hablamos de traducción, nos referimos a esa señal mecánica, térmica o química que produce una activación de un potencial de acción, pues finalmente para generar una respuesta que va a ser emitida en forma de dolor. Pero este potencial de acción necesita viajar, necesita ir a la médula, específicamente a la asta dorsal. ¿De qué forma lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de los nervios periféricos. A ese proceso se le denomina transmisión. Una vez que ya llega a su destino final, que en este caso es al asta dorsal, ocurre ese proceso de modulación. Que ese proceso de modulación, diciéndolo de una manera un poco más sencilla, realmente es lo que ocurre
o lo que pasa es que aquí en este punto el organismo es capaz de decirle qué tipo de dolor va a generar y con qué intensidad. Ahora que ya usted tiene su dolor modulado, usted necesita llevarlo a las zonas de la corteza, a las partes superiores. Esto lo hace a través del haz espinotalámico. Y es aquí donde se ocurre o sucede el proceso de percepción, en donde a final de cuentas, pues ya el dolor llegó al centro superior y es aquí donde la persona percibe que hay algo que está ocasionando dolor y que obviamente en ese momento fue emitido como un potencial de acción. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar claro con esta lámina? Miren ustedes que en casi todos los procesos tenemos opioides, opioides y opioides. De tal forma que estos fármacos, sin duda alguna, representan un papel importante en el control del dolor. Entonces, vamos a hablar de cada una de las recomendaciones por cirugía. Y aquí entonces traigo para ustedes las guías Prospect, específicamente esta del año 2020, la más reciente, con respecto a la cirugía de mama. Y miren ustedes qué ocurre. Miren ustedes cuál es la recomendación. Lo primero es tener en cuenta que hay que considerar cuáles son cirugías mayores y cirugías menores. Eso no hace parte ni es objeto de nuestra revisión, pero digamos que vamos a hablar de cada uno de estos escenarios. Lo que sí nos concierne es tener en cuenta que hay un escenario preoperatorio y un escenario posoperatorio. Entonces ubiquemos la atención aquí en el procedimiento de cirugía de mama menor. ¿Cuál es la recomendación actual en el preoperatorio y en el intraoperatorio? Lo primero, póngale acetaminofén a su paciente, acompañado de AINES convencionales. Si tiene la posibilidad de brindarle un COX-2, maravilloso. Esa sería la sinergia que deberíamos usar. Segunda opción, póngale gabapentina. Gabapentina, la sugerencia es usar entre 300 y 1200 miligramos antes de la cirugía. Dexametasona, un single shot de 8 miligramos. Y finalmente, por favor, infiltre la herida. Esa es la recomendación muy puntual que hay con respecto a la cirugía de mama menor. Ahora bien, ¿qué voy a usar en el posoperatorio? Bueno, ya a ese paciente usted le puso paracetamol, ya le puso AINES, ya le puso los COX-2. ¿Qué tiene que hacer si su paciente persiste con dolor? Use un opioide de rescate. Entonces, el tema de usar los opioides de rescate, pues al final de cuentas vamos a sugerir algunos, pero digamos que en el posoperatorio inmediato lo sugerido es usar opioides fuertes. Si hablamos de una cirugía de mama mayor, es exactamente lo mismo, es decir, paracetamol, AINES, lo puede hacer sinergia con el COX-2, gabapentina, dexametasona, pero miren ustedes, aquí entra un papel importante con la anestesia regional. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Grado A, lo primero es, hágale a su paciente un bloqueo paravertebral. Si por alguna razón no puede hacerle un bloqueo paravertebral, entonces por favor piensen hacerle un bloqueo pectoral. Si, bueno, en rigor, si ya hizo todas estas técnicas y tiene a la mano la disponibilidad de hacer anestesia complementaria infiltrando la herida, la puede hacer, no hay ningún inconveniente. En el postoperatorio, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo, ponemos paracetamol, ponemos opioides endovenosos de rescate si es posible, y si el paciente de tolerancia la vía oral, pues se le usa opioides débiles en la vía oral, pero miren ustedes que aquí recomiendan continuar analgesia a través de un catéter. Pero esto realmente va a depender si usted esta técnica que hizo de anestesia regional la hizo a través de un catéter. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted use este bloqueo paravertebral, pues lo ideal es que le deje el catéter al paciente para que pueda usarlo en el postoperatorio. Pues por supuesto que si no se lo hizo en el preoperatorio, no es necesario ponerse en el postoperatorio, tiene otras opciones de rescate. Listo. Entonces, esa es la recomendación con respecto a la cirugía de mama. ¿Qué no se debe hacer? No le ponga a su paciente bloqueo retrolaminar, no le ponga ISP, es decir, un erector de la espina, y por favor no le añada a las soluciones algo distinto a los anestésicos locales. Es decir, si va a hacer un bloqueo, hágalo exclusivamente con anestésicos locales. No le ponga clonidina, no le ponga dexmedetomidina, no le ponga dexametasona, ni metilprednisolona. El bloqueo solamente debería hacerse con anestésicos locales puros. Y pues tampoco está recomendado el bloqueo del transverso torácico. Eso con respecto a la cirugía de mama. Si hablamos de la toracotomía, bueno, vamos a tener dos escenarios específicos, uno en el preoperatorio y otro en el posoperatorio. Lo primero que quiero dejar claro aquí es que este paciente sí o sí debería tener
catéter. Entonces, el catéter usted tiene dos opciones, ponerlo paravertebral o ponerlo epidural. Las guías hoy por hoy sugieren que pues debería usarse el paravertebral, que está por encima y representa la primera opción con respecto al torácico epidural. Pero pues en caso de que no cuente con ninguna de estas dos alternativas, entonces pues lo ideal es usar opioides fuertes. Entonces la recomendación está muy clara, catéter sí o sí para todos los pacientes de ideal o de primera línea que sea el paravertebral, y si no puede el paravertebral, pues entonces le hace un epidural. Si no se puede ninguna de las dos, pues entonces tiene que usar opioides fuertes. En el posoperatorio, ¿qué va a hacer? Esto va a depender si usted usó o no usó un catéter. Si usó el catéter, pues por supuesto continúe la infusión de analgésicos y anestésicos locales a través del catéter, ya sea peridural o ya sea a través del bloqueo regional del paravertebral. Pero también tiene la opción de anestésicos o analgésicos sistémicos. Aquí puede usar AINES convencionales, por supuesto, en combinación con anestesia regional, los COX-2, el paracetamol, puede usar incluso una bomba de PSA, es decir, la analgesia controlada por paciente, siempre y cuando la técnica regional haya fallado o en su defecto no estuvo disponible en el preoperatorio. También tiene la opción de poder usar opioides orales en el posoperatorio, siempre y cuando nuevamente pues no haya usado el catéter en ese momento o en esa oportunidad. Con respecto a la cirugía toracoscópica asistida por video, la recomendación actual es la siguiente. Dos escenarios, nuevamente, preoperatorio y posoperatorio. En el preoperatorio, el paracetamol, miren ustedes que con los AINES en este momento representan una evidencia grado D. No es tan recomendable, pero sí, de todas maneras, el grado D representa estudios clínicos. Entonces, recomendaciones de prácticas clínicas, lo que sí sugieren es la dexmedetomidina en grado B, y la dexmedetomidina la sugieren de la siguiente forma: una dosis de carga de 1 microgramo por kilo y continuarla durante todo el transoperatorio a dosis de 0,4 microgramos kilo minuto. En el postoperatorio, nuevamente lo mismo, paracetamol, COX-2 o en su defecto AINES convencionales, y si tiene opioides de rescate, por favor, úselo en el postoperatorio inmediato. Miren ustedes, nuevamente la anestesia regional haciendo de las suyas y llevándose la bandera en todo esto. Grado A para todos. Estos pacientes se benefician de un bloqueo paravertebral, bloqueo director de la espina o el cerrato anterior. Aquí la definición o la decisión de usarlo en single shot o en analgesia continua va a depender, pues obviamente es operador dependiente y acorde a las situaciones y factores de riesgo de desarrollo del dolor que tienen cada uno de los pacientes, pero hay buena evidencia con respecto a simplemente usarlo en un single shot. Por supuesto que no son los tres bloqueos simultáneamente, solamente pues se debería escoger uno de estos, acorde pues a la experiencia del operador. Todos tres han demostrado buena evidencia con respecto a la cirugía. Lo que no se debe hacer en cirugía por videotoracoscopia es uso de gabapentinoides, uso de corticosteroides, sulfato de magnesio, el uso de lidocaína intravenosa, infiltrar la herida, mucho menos usar anestesia directamente en la pleura, ni tampoco debería usarse un catéter epidural. Tampoco deberíamos usar dexmedetomidina al final de los procedimientos en el postoperatorio, ni está recomendado tampoco usar estimulación transcutánea eléctrica. Con respecto a la cirugía colorectal por la paroscopia, bueno, las recomendaciones son muy precisas. Paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos están ampliamente recomendados en el preoperatorio. Por favor, infiltre el sitio de la herida. Además de eso, nuevamente, rescate de opioides en el posoperatorio. No está totalmente consensuado ni está totalmente recomendado usar lidocaína, pero podría usarse siempre y cuando la anestesia básica pues no esté disponible o la analgesia básica. Y la morfina espinal, es decir, las técnicas de anestesia regional, específicamente usar anestesia raquídea, no está todavía de manera consensuada como para ponerlo en una práctica clínica de rutina. Prácticas que no se recomiendan en cirugía colorectal por laparoscopia. Bueno, no se recomienda usar anestésicos intraperitoneales, es decir, que a través de los puertos y a través de todas las incisiones que hacen, apliquen anestésicos locales directamente. No tiene ningún tipo de evidencia, es inconsistente. No está aprobado usar bloqueos neuromusculares profundos, no está aprobado usar la analgesia epidural, pues realmente hay que considerar el riesgo-beneficio en este punto, ni tampoco están aprobados los bloqueos
tronculares. Ahora vamos a hablar de la cirugía colorectal abierta. En la cirugía colorectal abierta sí quiero dejar esto bien claro. Miren ustedes, paracetamol y AINES para cirugía de colon. Pero si es cirugía rectal, solamente paracetamol. Es la recomendación actual que da el Prospect para este tipo de situaciones y este tipo de cirugía. La lidocaína debe usarse cuando la analgesia epidural no sea factible o no esté disponible o en su defecto esté contraindicada. Con respecto a las técnicas regionales, pues bueno, en el preoperatorio tenemos que hacer un TAP bilateral siempre y cuando la analgesia epidural no esté disponible o sea contraindicada. Las técnicas quirúrgicas, bueno, esto es dependiente de los cirujanos y en el postoperatorio nuevamente lo mismo. Podemos usar paracetamol, COX-2, los opioides como rescates y si usted a este paciente le puso el catéter, por favor, pues continúele la analgesia a través del mismo. La recomendación es bastante precisa. Lo que no se debe hacer en estos casos es dinalbufina, que por supuesto no está disponible en Colombia, no se debería administrar dexmedetomidina, no hay evidencia con respecto a pregabalina y duloxetina en este tipo de pacientes y si por alguna razón usted quiere hacerle un bloqueo, pues el que no debe hacer es el erector de la espina, ni mucho menos el bloqueo de la vaina de los rectos bilateral. Con respecto a la artroplastia de cadera, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Lo primero, por supuesto, hágale a su paciente educación, todo lo que es manejo no farmacológico del dolor. Pero además de eso, pues el Prospect sugiere que no hay diferencia entre usar anestesia regional y anestesia espinal, siempre y cuando en la espinal no se usen opioides intratecales. Lo que sí se debe usar es paracetamol adicionado con AINES o en su defecto COX-2 selectivo si los tiene a la mano, dexametasona nuevamente entre 8 y 10 miligramos y hágale nuevamente anestesia regional. Miren que el Prospect sugiere hacer un single shot con un bloqueo de fascia ilíaca. En los pacientes que requieren morfina intratecal, pues bueno, también podría considerarse anestesia espinal, pero realmente es una recomendación grado D, así que no es muy sugerido que digamos. En el postoperatorio, nuevamente tenemos a la mano paracetamol, adicionalmente COX-2, y si el paciente persiste con dolor, use opioides fuertes de rescate. Entonces, esto es lo que no se recomienda. Prácticamente aquí lo que quiero que se lleven es que en estos casos de artroplastia de total de cadera, lo que no se debería usar es un catéter peridural. Ya está claramente evidenciado que no tiene ningún tipo de recomendación y hay técnicas que podrían demostrar mejor resultado que esta práctica convencional. Entonces, dicho lo anterior y que ya hablamos de cada uno de las cirugías que tenía para ustedes y cuál es la evidencia actual, bueno, entonces, ¿qué sugerimos o a qué apuntan los estudios actualmente? Sin duda alguna, pues cuando se trata de un COX-2, nosotros sugerimos Celecoxib. La pauta actual es que usemos 400 miligramos de carga aproximadamente 30 minutos antes de la cirugía y que en el posoperatorio se mantenga esa misma pauta entre 5 a 10 días en el posoperatorio. Esto ha demostrado que disminuye el uso de opioides, ha demostrado menor requerimiento en las estancias hospitalarias y ha, por supuesto, impactado de manera positiva en el control del dolor postquirúrgico. Si se trata entonces de usar otro tipo de analgésicos, entonces miren lo que tenemos para ustedes. Lo primero es, si su paciente tiene dolor en el postoperatorio, es decir, ya está en hospitalización, pues úsele acetaminofén con un opioide oral, que puede ser hidrocodona o oxicodona. Esto ha demostrado que es efectivo para el control del dolor en el postoperatorio, específicamente qué tipo de dolores, tanto moderados como severos. Pero si su paciente tiene dolor a pesar de usted haber agotado el recurso de la pauta oral, pues sin duda alguna le toca usar medicamentos endovenosos. ¿Qué debería usar aquí? Un opioide fuerte endovenoso. Nosotros sugerimos que sea hidromorfona o morfina, específicamente realmente que sea el mismo que usó en la analgesia de transición. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia para ustedes en el algoritmo y del manejo del dolor? Lo primero, a su paciente si está en el preoperatorio, dele acetaminofén con AINES. Si quiere usar un AINES en específico, pues nosotros sugerimos el diclofenaco porque ha demostrado muy buen comportamiento en pacientes que tienen alteración de la función renal. Si usted tiene un COX-2 a la mano, perfecto, maravilloso. Entonces use acetaminofén y un COX-2, específicamente Celecoxib. Una vez que su paciente finalice el procedimiento quirúrgico,
y ya usted detuvo el acto analgésico con remifentanilo, hágale analgesia de transición. Esa analgesia de transición debería hacerse con un opioide fuerte, puede ser morfina o hidromorfona. Inmediatamente su paciente pasa a la sala de cuidados posanestésicos. Si en ese momento presenta dolor, luego de haberle hecho estos dos pasos anteriormente, sí o sí, usted tiene que usar un opioide fuerte endovenoso. ¿Cuál es el opioide de elección en este caso? Nosotros sugerimos que sea el mismo opioide que usó en esa analgesia de transición, es decir, morfina o hidromorfona, cualquiera de los dos que haya usado. Y la pauta en el postoperatorio radica de la siguiente manera. Su paciente llegó a hospitalización, maneje el dolor con AINES por horario. Si puede, póngale un AINES en sinergia con un COX-2. Si su paciente persiste con dolor, entonces añádale un AINES que tenga un opioide débil, por ejemplo, acetaminofén con hidrocodona. Si a pesar de eso su paciente persiste con dolor, entonces póngale rescates con opioide fuerte endovenoso. Obviamente, pues juega un papel importante las bombas de PSA, que es la analgesia controlada por paciente, que pues es un manejo exclusivo y requiere obviamente capacitación del personal con respecto a este punto, y pues también ha demostrado buenos resultados en el control del dolor postoperatorio. Como pudieron darse cuenta, en ningún momento de la charla hablamos de Acupan, de Nefopan, entonces lo dejo a consideración de ustedes. Realmente no sugerimos el uso de este fármaco por algunas razones bastante de peso. Una de ellas es que no está aprobado por la FDA, de tal forma pues que no debería usarse de manera rutinaria. Y concluimos de la siguiente manera. Realmente la analgesia básica multimodal está compuesta por paracetamol, AINES, COX-2 y es una recomendación central en el manejo del dolor postoperatorio. En todas las cirugías revisadas, estos fármacos han demostrado que mejoran el control de dolor y sin duda reducen la necesidad de opioides. Recuerden que las técnicas regionales específicas, cada uno de los bloqueos, el paravertebral, el erector de la espina y todos los demás de esas técnicas, tanto epidurales, han demostrado que se destacan por su eficacia en la reducción del dolor postoperatorio en procedimientos específicos, más que todo en tórax y en mama. La dexametasona intravenosa ha demostrado también que reduce el consumo de opioides, por supuesto, tiene un impacto positivo en las náuseas y vómitos en el postoperatorio y ha demostrado incluso que prolonga la duración analgésica de algunos fármacos. Los opioides, si bien es cierto, son fármacos que deben usarse con demasiada cautela y pues hoy por hoy la tendencia es a usar analgesia por lo menos ahorradora de opioides, pues hoy por hoy siguen siendo importantes en el control y en el manejo del dolor, tanto agudo como crónico, y pues se debería usar una pauta bastante dirigida con respecto a este punto. Por eso la personalización de las estrategias analgésicas deben ir según el perfil quirúrgico, según el perfil del paciente y se deben considerar algunas opciones como lo son los bloqueos o las infusiones, por ejemplo, de lidocaína o analgesia epidural en algunos casos específicos. Esto era entonces lo que tenía para ustedes en la mañana de hoy. Quedamos entonces atentos a comentarios, preguntas y muchas gracias por la atención prestada. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bien, gracias. Una pregunta, ¿cómo hacen ustedes el manejo o con qué medicamento utilizan las PCI en estos pacientes para control de dolor postoperatorio? Me imagino, no sé si Doctor, lo hacen en postoperatorio o en paciente oncológico crónico, no sé, sí, pero doctor. Regularmente el manejo de las bombas de PCA, pues nosotros lo estamos haciendo en hospitalización con opioides, específicamente morfina. Pues obviamente hay unas soluciones que ya están preestablecidas. Regularmente usamos una concentración 1:1, 100 miligramos de morfina en 100 miligramos perdón, 100 miligramos de morfina en 100 ml de solución salina con una concentración de 1:1 y pues ahí vamos ajustando. Obviamente acorde al requerimiento del paciente. La otra opción es usar hidromorfona, regularmente usamos 20 miligramos también en 100 y vamos titulando acorde a la respuesta del dolor del paciente. Pero regularmente usamos infusiones entre 0.5 y 1. Eh, Jorge, hola, ¿cómo están?
si puedo meter la cuchara un segundito, está perfecta la respuesta. Digamos, para adicionar un poquito, normalmente cuando se usa PCA en posoperatorio en paciente opioid naïve no se usa la infusión, se deja solamente, digamos, la disposición del bolo de la demanda de la PCA y se puede usar efectivamente, digamos que normalmente usamos o morfina o hidromorfona, hay PCA de fentanil también y oxicodona cuando no hay disponibilidad de las otras dos, de las primeras dos. Pero sí, básicamente eso es lo que se hace. Hola, ¿cómo Buenos días, estás? buenos días, buenos ¿Cómo te días. va? Buenos días. Para agregar Claro, algo sobre respecto a la PCA también, es importante, se puede usar y se debe usar en todos los pacientes, todos pacientes postoperatorios. Ojalá fuese así, eso sería algo súper interesante, pero desafortunadamente por costos no podemos hacerlo. Sin embargo, para poderla usar, lo ideal sería que el paciente esté titulado de control del dolor y se le monte una PCA para que él después genere por bolos el consumo, como explicaba César. Inclusive eso nos permite a nosotros los pisos cuadrar de pronto si amerita pasarse a una infusión continua con bolos. Entonces la PCA es una herramienta súper importante que nos puede ayudar a controlar los dolores agudos postoperatorios. una pregunta. ¿Qué comentario tienes respecto al uso de ketamina en el intraoperatorio para el manejo del dolor de estos pacientes? ¿Y a qué dosis se utilizaría en caso de poderlo hacer? Hola, hola, doctor Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, doctor, bueno, eso realmente es, hace parte de la anestesia y analgesia multimodal. Si bien es cierto, algunos estudios aportan o sugieren y sustentan el uso de ketamina en el preoperatorio e incluso en el intraoperatorio como una estrategia de ahorro de opioides. Y bueno, realmente la dosis para usarla en infusión es que la usemos aproximadamente entre 0.15 y 0.3 miligramos por kilogramo. Eso es lo que se ha sugerido actual, pero pues no en todos los casos está disponible y el prospect es bastante certero que la verdad es que la analgesia debería usarse de la forma así como lo pusimos nosotros, pero no es una camisa de fuerza. De hecho, por eso son guías. La estrategia pues debería usarse acorde a cada uno de ustedes y definir el mejor perfil para el paciente. Muchas gracias. Jorge, buenos días. Te felicito por la presentación. Eh, Me sorprendió esos prospects donde califican como muy buenos algunos procedimientos y como colocabas en las diapositivas, decían no hagan esto. Lo importante de todas estas manejos del dolor postoperatorio, pienso yo, después de uno estar pendiente de todo este tipo de cirugía, especialmente las que uno piensa que van a ser muy dolorosas, es hacer la que está recomendada, que es la analgesia multimodal, ¿cierto? Entonces, yo siempre me acuerdo de algunos profesores donde decían, a propósito de la anestesia regional, lo que se pueda bloquear, que se bloquee, ¿cierto? Porque los estudios han evidenciado, sobre todo en cirugía de mama y otros tipos de cirugías torácicas, que los bloqueos regionales de coguillado instaurado antes de la cirugía, la evolución de los pacientes es muchísimo mejor que aquellos que no se les coloca. Y si hay la posibilidad de difundir más el uso de las famosas bombas electromédicas que pueden, comparado con con otras alternativas, ser un poco más asequibles, entonces sería mejor. O sea, es decir, si nosotros pensamos que esa cirugía va a ser tremendamente dolorosa, pues hagamos el esfuerzo para hacer todas estas técnicas combinadas. Te felicito por la presentación. Muchísimas gracias, doctor Carmona. De verdad que sí, el punto que usted menciona es bastante importante y como lo dije al principio de la presentación, el hecho de usar regional ya no es un plus, ya no es realmente que debería usarse de manera opcional o no. Ya hoy por hoy todas las guías apuntan a que esto haga parte de nuestra práctica como incluso residentes Un puta Ramón sí jode, vale, ya llegó. Está la que vaina. están que están en
Una pregunta. eh, ¿Qué opinión tiene usted del Actopan? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuál es la forma correcta de hacer un rescate con opioides? Perfecto. Bueno, doctor, primera pregunta con respecto al Nefopam. Bueno, nosotros en la revisión no sugerimos bajo ninguna manera usar Nefopam por dos puntos en específico. Lo primero es que no está aprobado por la FDA, de tal forma que no se comercializa en Estados Unidos y pues realmente no deberíamos sugerir algún fármaco que no esté aprobada por la federación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que realmente haciendo una revisión exhaustiva de Nefopam, no hay estudios actualmente que comparen Nefopam contra otro analgésico de bastante evidencia o de buen peso académico, por decirlo así. Entonces, la mayoría de los estudios apuntan a comparar Nefopam contra placebo y el placebo regularmente es solución salina. Obviamente que en estos casos, pues el Nefopam ha demostrado mejorar el dolor y todo lo demás, pero no específicamente de manera aislada. Entonces, de tal forma, si existen otras alternativas terapéuticas que incluso son menos costosas, pues ¿por qué no usarlas? Entonces, esa es la recomendación con respecto al Nefopam. Lo revisamos con el doctor Ríos, el doctor de Giovanni, y pues la conclusión final es que no se debería usar, al menos mientras no estés en la FDA y al menos mientras no haya un estudio que sugiera su uso de manera indiscriminada. Segunda pregunta es con respecto al rescate de los opioides. Pues bueno, usted sabe que los opioides en rigor no tienen techo terapéutico, a excepción de la buprenorfina, pero pues debería usarse acorde al control del dolor. Regularmente los rescates se inician de dosis ascendentes, en dosis ascendentes. Por ejemplo, en morfina podemos usar 2-3 miligramos y vamos aumentando con respecto a la respuesta del paciente. Ahora, lo ideal aquí es que como en la sala de recuperación posanestésica se supone que está un anestesiólogo, pues uno podría usar los miligramos que el paciente requiera, obviamente siempre y cuando esté pendiente a todos los posibles desenlaces que esto puede desencadenar, depresión ventilatoria, hipoxemia, entre otros. Pero no hay una pauta que le diga, por ejemplo, póngale 0.6 de hidromorfona, póngale 3 de morfina, eso es operador dependiente y va acorde a la respuesta del paciente. Bueno, la última pregunta. Últimamente, el uso de las bombas elastoméricas en pacientes ambulatorios ha ido creciendo en Latinoamérica. Ya aquí en Montería la utilizamos bastante. Sin embargo, el día a día escuchamos que en medicina del dolor eh, no está muy de acuerdo con estas mezclas que realizan para control de dolor postoperatorio. Entonces, ¿qué opinión tiene la Sociedad de Manejo del Dolor en respecto al manejo del dolor postoperatorio y las bombas elastoméricas? Si hay algún protocolo que ustedes utilicen o que recomienden, o definitivamente no lo recomiendan o solo lo recomiendan con opioides. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Felipe. Resulta que en las instituciones que se tienen que regir por cuestiones de acreditación y demás, todos los sistemas de farmacia exigen que las sustancias que se mezclen deban tener estudios que soporten la estabilidad de la sustancia en el tiempo en el que se la van a administrar. El problema es que no hay estudios que soporten las combinaciones de esos o de diferentes tipos de medicamentos que sean estables en el tiempo para el uso en las bombas elastoméricas. Por esa razón, por lo menos en el IMAD está prohibido su uso, en el IMAD no se pueden usar. Y esa es la razón. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que va a poner uno en una bomba elastomérica que no le pueda dar oral al paciente? Digamos, si uno le da Dolex, Celebrex o Celebrex y Sinalgen, básicamente lo que le va a poner una bomba elastomérica es lo mismo. No es más, o sea, es un AINE y un opioide y no mucho más de eso. Entonces, por esa razón es que pues estamos limitados en el IMAD por la cuestión de la estabilidad de las sustancias. No se puede asegurar de ninguna manera. De hecho, pues un problema solamente para usar las PCA, nada más. Las combinaciones de morfina y midazolam de por sí ya son un problema. Entonces, es por eso, básicamente. Digamos que no hay nada ahí que uno no le pueda poner. Ahora, si lo que le van a poner es una catéter de esos de punta de plata con anestésicos locales para infiltración de la herida, me parece que está bien, me parece que está perfecto, pero sería, digamos, en ese escenario.
Pero sí recomendaría en caso tal con uso de opioides solamente, o sea, sin combinar medicamentos. O sea, el problema no es la bomba, sino la mezcla de los medicamentos. Si uno utiliza un solo medicamento, Y es claro, posible. sí, claro, el problema es la mezcla de medicamentos. Ok, ok. O sea, que no están del todo negativos, simplemente tratar de buscar un medicamento que sea más efectivo, que no requiera mezcla o combinarlo con oral. Y se puede utilizar la bomba en caso tal. Sí, digamos ahí la situación es que si tú vas a poner digamos, vas a poner una mezcla de morfina con solución salina, igual normalmente no habría mucha diferencia entre dárselo es por la vena o dárselo oral en forma de Sinalgen. Ok, gracias. Sobre todo porque es que esas PCAs, digamos esas bombas elastoméricas no siempre son las que tienen diferentes velocidades de infusión ni las que tienen un dispositivo de PCA. Usted sabe que hay algunas que lo pueden hacer, son las más caras. Pero las normales que se usan son las de velocidad continua y las de velocidad continua, de hecho, para uno es más fácil modificar la dosis del analgésico oral que por la bomba. Digamos, si tú le calculas una dosis de una infusión de morfina o de hidromorfona, digamos, fija y el paciente requiere más, pues estás mal parqueado porque no tienes cómo subirle a esa mezcla. En cambio, si estás dándole un Sinalgen cada 6 horas, pues te puedes pasar a Sinalgen y medio cada 8 horas o a 2 Sinalgenes. Digamos, tú le puedes ir ajustando la dosis más fácil por vía oral que por la bomba elastomérica. Y si termina uno con la bomba elastomérica en una infusión continua y además dándole opioides orales, pues ahí sí ya no tiene como mucho sentido. Eh, Eso por un lado. Y lo segundo es, sobre todo si se va a hacer hospitalario, pues no tiene ningún sentido porque un hospitalario tiene bombas normales y las bombas normales son mucho mejores que cualquiera elastomérica. Pero si se va a hacer ambulatorio, también, digamos, darle una bolsa colgando a un paciente con, no sé, 100 o 200 miligramos de morfina allá adentro, sí, digamos que también se vuelve como, no necesariamente peligroso, pero siempre le da a uno cierta cosita mandarlo con eso a la casa. Bueno, yo creo que no hay más aportes, más preguntas. ¿Alguien con alguna duda, algún aporte, algún comentario? De no ser así, entonces pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por la asistencia y que tengan muy buen día. Buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.